Buenas, buenas. Oli. Vamos a tener un vivo con Javier Villamor. Así que, nada, esperamos a que se vaya conectando él y ustedes. Muy bien, muy gracias. Muchas gracias, muy gracias. Saludos a Colombia. Ah, me van a tener que disculpar hoy con la voz porque estoy medio mal, ¿saben? ¿No? Eh, Estoy como todavía medio enferma, mejor que ayer, pero ahí tengo mi vasito de coquita para Pepsi en realidad, para mejorarla de vez en cuando. Saludos a Ecuador y saludos de Córdoba. A ver, a ver. Un gusto para la gente de Misiones también. ¿Cuánta convocatoria, Y eso que es temprano. La verdad que es tempranito, tempranito. A ver ahí. A ver, lo aceptamos. También perros, lindo perro. A ver, aceptar. Ahí está. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? ¿Se Muy bien escucha también. bien? ¿Se ve bien? Estaba Perfecto. escuchando que es tempranito, ¿no? A ver, dame un minuto que voy a apagar el aire acondicionado acá. Porque si no, hace demasiado ruido y escucho poquito. Bueno, Yo pido perdón por la decoración porque es horrible. Soy malo en la decoración, pero no es mía, estoy en Nutella, así que no puedo hacer nada al no, respecto. no pasa nada, no pasa nada. Te vamos a disculpar, después saldrán los comentarios diciendo qué mal gusto que tiene Javier Villamor, sobre todo para la decoración de interiores, pero bueno, supongo que es un mal menor, ¿no? Así es. Bueno, primero que nada, un gusto poder hablar con vos y tener esta oportunidad, porque yo creo que la información que tenés para transmitirle a la gente es muy buena. Creo que tiene como que enlaza muy bien todos los temas que vamos a ir mechando hoy, pero como para ver que hay algo más importante detrás. Pero antes de eso, quiero pedirte que te presentes, porque si yo te presento van a ser dos palabras y probablemente no te hagan justicia. Vale, bueno, soy Javier Villamor, periodista español. Llevo más de 10 años en la profesión. He trabajado tanto en comunicación como en periodismo, con temas de asesoría. He trabajado con clientes, he trabajado con agencias. También he hecho activismo político en plataformas conservadoras. Y, y ahora mismo estoy en Bruselas de corresponsal en la Unión Europea. Eh, lo considero una medalla después de tanto tiempo, digamos, haciendo información, entre comillas, independiente, porque, bueno, hay una necesidad grande de comunicar de manera diferente lo que se está ocurriendo en Bruselas, esta serie de legislaciones que sirven un poco como laboratorio de ideas para lo que podría ser un gobierno mundial. No lo digo yo, lo han dicho los propios dirigentes europeos, que Europa es un laboratorio, ¿no?, de ideas. Entonces, bueno, estar aquí, comprender los procesos de transformación no solo es útil para mis compatriotas, porque al fin y al cabo toda la información que se recibe en España y en el resto de Europa, en otros países, es que Bruselas es la leche, que todo está súper bien, que todo está estupendo, pero bueno, siempre hay una contrainformación que creo que es importante dar, ¿no? Para eso estoy aquí con otros compañeros y lo estamos haciendo bastante bien. De hecho, hoy, por ejemplo, bueno, me invitó alguien de la comisión que habían estado hablando de otros tantos de la información que estábamos dando y que sorprendentemente lo valoraban positivamente porque otros no contaban lo que estábamos contando nosotros. Entonces, bueno, eso ha sido también un motivo de orgullo llegar aquí, llegar poco tiempo y ver que simplemente con decir algo muy poquito diferente a lo que la gente está acostumbrada, pues parece que estás llamando la atención, ¿no? Y bueno, pues eso creo que también ha servido y bueno, tú has sido un ejemplo también, otros tantos de nuestros amigos, cuando nos hemos puesto a informar de manera diferente de las cosas, ¿no? Hay una demanda de este tipo de información, de otro tipo de comprensión de la realidad y bueno, pues poder que podamos ser nosotros los que cubrimos ese espacio, pues también es motivo de orgullo personal y profesional en mi caso. Totalmente, totalmente. Y de hecho, creo que vos lo dijiste, pero resaltarlo aún más, ¿no? El hecho de que
Europa es el laboratorio para lo que después se trata de imponer, por ejemplo, acá en Latinoamérica, que de hecho la mayoría de los que nos ven, el público tiende a ser latinoamericano. Y es crucial poder adelantarnos a estas cosas para poder empezar a tener un poquito más el ataque y no siempre la defensa permanente, reaccionaria de todos estos temas. Así que viene perfecto. Bueno, para también ser un poco más específicos, Javier, para la gente, quiero que sepan, ¿no?, que él está investigando hace años el tema de George Soros. Ayer me da mucha gracia porque mientras escribía, pensaba, George está escribiendo Jorge, y dije, no, esta es como una traducción mala, barata. Pero bueno, estudia bastante a George Soros, y esto está buenísimo porque muchas veces cuando hablamos ya sea de aborto, de eutanasia, de cualquier tema que toque el progresismo, pareciera ser que los intereses detrás se resumen a una única persona y queda un poco en esta lógica conspiranoica, ¿no? Va, que tiene parte de verdad, pero depende de cómo se presenta, suena bastante inverosímil. Entonces, yo quería que, por ejemplo, nos cuentes un poco más, antes de arrancar, esto de realmente los intereses digamos, detrás de todas estas causas, ¿se reducen únicamente a George Soros? ¿Es un iluminado que se levantó el día de, no sé, hace 30, 50 años y dijo, hoy voy a hacer la mente macabra de todo esto? ¿O cómo funcionan estas cosas? Bueno, mira, iluminado es, y repito, no lo digo yo, lo dice él, él reconoce ese componente mesiánico, lo cual ya denota mucho de la personalidad de este hombre. Pero bueno, como lo digo siempre, ¿no? Y bueno, ya que lo has nombrado, anticipo, estoy trabajando en el libro, por fin, que saldrá, espero, el año que viene, después de tantos años. Decías que llevo tiempo, exactamente, bueno, con solos casi 10 años, pero bueno, con temas estos de que se considera el globalismo, ¿no?, conspiraciones, entre comillas, pues creo que toda mi vida, los que me conocen de cerca, siempre he sido ese pesado que estaba diciendo, pero no lo veis, no lo veis. En fin, ahora parece que la gente ya ve las cosas, así que mira, eso Te está bien. interrumpo un poquito. Dicen que se escucha bajo, ¿puede ser? Si Vale, puedes hablar un poquitito más alto. perfecto. Bien, me has preguntado por Soros y no, obviamente se ha manoseado mucho, y parte de eso también trato en el libro, ¿no? De desmitificar al hombre y poner luz y taquígrafos ante lo que se ha intentado ocultar o, digamos, convertir en una especie de conspiranoia. Uh, cuanto más le analizo, cuanto más le leo, cuanto más le intento comprender, más veo que toda su parafernalia, toda su narrativa fue creada o ha sido creada como para justificar su actuación, ¿no? No ha habido una motivación, o sea, la motivación existe, pero luego se ha justificado después de hacerlo, ¿no? Ha intentado crear una especie de idea aureolar, humanista, global, para justificar una cosa que es simplemente poder, poder y poder, ¿no? El poder del cambio, sea bueno o malo, pero puede modificar la realidad. Y obviamente no, porque cuando también analizas en el espacio-tiempo su forma de actuar, qué ha hecho, dónde ha hecho y qué ha ocurrido, uno se da cuenta de que obviamente hay más actores y más agentes en un contexto determinado, ¿no? Él habla, por ejemplo, de toda su presencia en Ucrania desde la caída de la República Socialista Soviética, que coincide con caídas y gobiernos en otros momentos, con ultramillonarios que toman de una parte, toman de otra, con la presencia también, por ejemplo, de fuerzas extranjeras, hablamos de la CIA, todo lo que ocurrió con el Maidán en 2014. No solo eso, también podemos hablar de Europa, que por cierto ahora dice que se marcha a Europa a otros puntos de más interés, ¿no? Obviamente quizá podemos pensar en Hispanoamérica, en África y en Asia, donde está ahora todo este meollo de orden mundial, pero obviamente no. O sea, digamos, eres la cara amable, o digamos, ese soft power de una potencia que en este caso lo podemos denominar, es la plataforma anglosajona, ¿no? Y por digo plataforma anglosajona, en concreto Estados Unidos a través del CFR, el Council on Foreign Relations, que es ese organismo privado que viene a cooptar toda la política exterior norteamericana, donde están los grandes empresarios, los grandes magnates, los grandes medios de comunicación, que al fin y al cabo ha sido ese magma lo que se conoce también como globalismo, y luego también la corona británica, ¿no? O sea, todo el imperio, todo lo que significa el imperio británico, los offshore en el Reino Unido, donde puede tener todo su dinero sin pagar impuestos, en fin, es esa estructura que ha servido para dominar el mundo, en concreto desde los fin de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de esa estructura creada a través de Bretton Woods, pero en particular
lo que él llama el imperio Soros a partir de los 70-80 y en especial a partir de los 90, ¿no? Hoy en día podemos decir claramente que el mundo occidental, no tanto el asiático, el africano, sino nuestro mundo, lo que conocemos hoy en día en Occidente, no sería lo mismo sin la actuación de las sociedades y las fundaciones de George Soros, sin ningún lugar a dudas. Qué, qué increíble, ¿no? Porque además, por ejemplo, mientras vos hablabas, me acuerdo de dos cosas importantes que una de esta semana y la otra de algo que vengo trabajando últimamente. Creo que medio como todo a mí todo el mundo medio que me ubica por el negocio del aborto, ¿no? Y haber, no descubierto, pero sí difundido muchísimo el tema del negocio del aborto. Hace unos días me invitaron a a la audiencia pública en el Senado colombiano para tratar un tema de aborto. Y después de eso nos pusimos a investigar con un equipo de gente acá de las redes, de los expositores verdes, quienes tenían vínculo financiero directo o indirecto con la IPPF, donde obviamente en algún punto llegas a la Open Society, porque la gente, digamos, para que la gente entienda, llega un punto en que todas estas organizaciones, la Open Society, la Fundación Ford, la Organización Mundial de la Salud, la IPPF, comienzan a pasarse fondos, un manoseo de qué esta le pasa a uno a esto y que le pasa tantos millones a esto, que lo que en el fondo, ¿viste? Decís, ya está, o sea, ya llegás a un punto y medio como que se te arma todo el recorrido que armaste en otras circunstancias. Y encontramos que en Colombia, en este debate, el 78% de los entrevistados verdes tenían vínculo financiero directo o indirecto con los proveedores de aborto, que obviamente en algún punto pasaban por la Open Society. En Argentina, para el debate del 2018, yo lo analicé para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados el porcentaje era del 67% de los expositores, y en la Cámara de Senadores era del 89%, es decir, 9 de cada 10, un montón. Hace un tiempo estuve investigando sobre el tema de la prostitución, y dentro de los principales 5 financistas de los derechos de los trabajadores sexuales en el mundo, pero sobre todo digamos, con especial énfasis en América Latina, África y Asia, era la Open Society. O sea, es increíble, ¿no? Como uno empieza a hurgar un poquito, hace un tiempo cuando investigamos el tema de la eutanasia también, todo llevaba, ¿viste? Como que todo termina llevando al mismo lugar. Causas que pareciera en principio que no pasa nada, organizaciones que se vuelven parte de la vida cotidiana de las sociedades, qué sé yo. Amnistía Internacional, antes yo pienso en la Guadalupe de hace, no digamos tanto, 6, 7 años, que no estaba metida para nada en el mundo político, que estaba metida en la facultad y en sus cosas. Y bueno, son nombres que conocías, Casa Fusa, Médicos Sin Fronteras, digamos, obviamente la Organización Mundial de la Salud, son organizaciones que te vas topando y que las haces parte de la sociedad civil, pero que en el fondo reciben todas dinero del mismo lugar, y lo increíble, ¿no? Es que se termina gestando este discurso de deshumanización que pareciera que surge de las calles, ¿no? Cuando de pronto las pro aborto empezaron a llamarnos antiderechos a los pro vida, cuando, no sé, nos dicen moralistas por estar en contra de determinadas prácticas sexuales que no consideramos un trabajo y demás, pareciera ser que son esta reacción espontánea de militantes locales que de pronto se van uniendo y generan la marea verde o digamos el nombre que le queramos poner en los distintos movimientos del progresismo. Pero lo cierto es que cada una de estas causas, cuando uno se pone a investigarlas, tienen hasta manuales. Hay un manual hecho por la Open Society de cómo hablar, por ejemplo, con respecto a la prostitución. ¿No? ¿Qué temas, digamos, qué frases preferir, cuáles evitar, por qué motivos, cómo argumentar? Y estos manuales, viste, siempre los saca alguna que otra organización, con los fondos que siempre vienen del mismo lugar, pero que lo que hacen es dirigir la forma en la que se va a presentar el debate en la sociedad. Y cuando uno empieza a pasarse de tópico en tópico, ¿no? Que es un poquito lo que vengo haciendo en estos últimos años, empezás a ver que la retórica es la misma. Es una retórica de deshumanización total, donde no importa qué tema estemos hablando, se va a plantear desde una postura de derechos, ¿no? La libertad sexual, la propia autonomía. ¿Qué? Ahí está la clave. Toda la clave es el derecho. O sea, todos son los derechos. Bueno, Argentina habéis mamado eso de sobra y también lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Derecho a tener hijos, derecho a formar una familia, derecho a tener tiempo libre,
todos son derechos. Entonces, es una palabra mágica. Y contra eso, obviamente, no puedes luchar políticamente si no tienes otra narrativa que sea capaz de contrarrestarlo, ¿no? Pero con lo que has dicho es algo muy importante, ¿no? O sea, mucha gente cree que lo que está viendo es fortuito, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, la televisión, pongo ejemplo de España, televisión pública, controlada por el gobierno, el Partido Socialista y Podemos, los chavistas españoles, de repente hay una causa, una supuesta lucha por la sanidad pública, y en la manifestación o a Pepito, persona que pasa por ahí supuestamente, van a ir a entrevistan y resulta que es miembro de un partido y por lo tanto tiene intereses de parte, etcétera, 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 eso no es fortuito, ¿no? Y es un ejemplo estúpido, pero mucha gente que esto no lo para a pensar lo que está viendo, quién está viendo, por qué se lo están mostrando, ahí es obviamente donde ellos empiezan a triunfar. También has dicho algo importante con la narrativa que se impone. Obviamente, eso es pura política. O sea, quizá el problema que veo en la derecha, y digo derecha entre comillas, ¿no? Es que no hay animales políticos. Se ha dejado todo a la buena intención, a los buenos deseos, me voy a rezar a misa el domingo y ya está. Pero no, yo no tengo que utilizar esas armas porque no soy como ellos, ¿no? Soy mejor moralmente, etcétera, etcétera. Pero la política es eso, es batalla, ¿no? Es barro, es suciedad. Y si no estás dispuesto a jugar a ello, es mejor que no estés, porque vas a hacer casi más daño bloqueando sobre todo alternativas que desean hacerlo, ¿no? Y pongo el ejemplo, bueno, cuando estaba haciendo activismo en tema de Naciones Unidas, había una asociación que es Family Watch International, que tiene un manual precisamente de cómo contrarrestar esto, ¿no? Es decir, oiga, usted cuando vaya a hacer lobby para una ley y vea que ponen esto, usted proponga esto otro. Y eso es un trabajo de chinos, ¿no? Aunque hoy sería racista decir esto, ¿no? De chinos o de negros, eh, pero, Peores. pero es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Igual que mi trabajo periodista, ¿no? Yo estoy en las ruedas de prensa y cuando un político dice algo que me chirrea, mi obligación es preguntarle. Si lo comunico sin filtro, no estoy ejerciendo mi labor. Si los políticos, por ejemplo, hacen exactamente lo mismo cuando llegan al poder, cuando no aplican leyes o cuando no las ajustan a lo que debería ser, no están haciendo esa labor. Y esto que parece una obviedad no lo es tanto. Y el problema es que cuando pasa una vez, y pasan dos, y pasan tres, eso ya va creando costra, ¿no? La capa se va haciendo más grande y por lo tanto es más difícil deshacerlo. Por eso, bueno, en España estamos muy atrasados, pero bueno, en Argentina bueno, habéis tenido unos años, yo creo que de mucho activismo, con todo el tema de la batalla por la vida y demás, y yo creo que en eso estáis más aware, más atentos, ¿no? Eh, y eso, bueno, pues eso os honra como pueblo. Obviamente tenéis otras cosas que dan mucha pena, igual que en España, pero en ese sentido la juventud que hay en Hispanoamérica está mucho más despierta que la europea, porque te puedo asegurar que lo que estoy viendo aquí, o sea, en Bruselas en muchas cosas estoy muy contento, pero la gente está, o sea, es un woke nivel Dios, o sea, nivel Dios. Es Mira, alucinante. es increíble. Y te digo que para nosotros como que también son, disculpen, los sonidos de fondo es mi perro que Eso se... es un perro, ¿no? Sí, sí, es mi perro que tiene muchas arrugas, se mueve y suena todo. Em, bueno, como decía, no, es increíble, ¿no? Porque también creo que todos nos miramos siempre como que hacemos poquito, ¿no? Creo que los argentinos nos sentimos como que hacemos poquito, sobre todo, qué sé yo, porque aparecen las elecciones y desaparecen estos temas del mapa, ¿no? Y también que está bueno reforzar todo esto, que creo que los latinoamericanos lo vemos súper bien, que es que la estabilidad económica, que es generalmente lo que tiene Europa, no te soluciona el resto de los problemas. Si nosotros siempre creemos que estamos mal porque no resolvemos los problemas económicos. Todo lo social es producto de tener una economía desordenada. Y Europa es el mejor ejemplo de que se puede tener la economía ordenada. Tal vez a ustedes a veces sienten que se les ordena, pero para nosotros con altos niveles de inflación, Sí, con el sí, sí, dólar seguimos subiendo, estando todavía mejor. claro, no hay más estabilidad que esa, pero que tienen altamente desordenado todo lo social. Eh, y sobre esto quería preguntarte, ¿vos a qué crees como que responde toda la movida actual, ¿no? Porque la gente cuando tiene que plantear, decir, bueno, ¿por qué se hace todo lo que se hace, ¿no? No, no de nuestro lado, sino del lado del progresismo. ¿Por qué George Soros hace lo que hace? ¿Cuál es su objetivo
y si queremos ampliarlo un poco más, la gente que está con él, ¿no? Porque no es solamente él el que actúa, sino son una serie de intereses. ¿Cuál es ese interés que hay detrás? Bueno, obviamente primero hay un interés económico, ¿no? Si tú tienes, si tú imagínate que en los años 70, 80 fueras multimillonario, ya, obviamente lo has trabajado, ¿no? Pero hablamos de multimillonario, muy multimillonario, o sea, decenas de miles de millones. Um, y tengas la capacidad de cambiar el mundo, ¿quién no lo, bueno, obviamente mucha gente no lo haría, pero es que ahí precisamente entra esa estrella, ¿no? Que tiene Soros en comparación con otros, ¿no? Siempre he dicho que el multimillonario clásico hubiera dicho, nada, yo voy a mi pueblo, hago un hospital para orfanatos, construyo, lo que sea, una escuela, un centro para viudas, o, en fin, y ya se hubiera muerto tranquilo, ¿no? No, ahora nos estamos viendo, no solo Soros, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de Bill Gates y compañía, ¿no? Hablamos de multimillonarios moralistas, ¿no? O sea, lo que se puede llamar el capitalismo moral. Um, y lo estamos viendo tranquilamente con todos los días de los orgullos, cuando toque cualquier celebración, ¿no? O sea, ya la empresa no solo te ofrece un servicio, sino que tiene que educarte porque tú, ciudadano, no sabes exactamente lo que tú necesitas, ¿no? Y obviamente, si ya aplicamos una crítica a lo que es el sistema liberal, que por cierto, además, curiosamente, Soros también lo critica, él habla del fundamentalismo del mercado, ¿no? Y es curioso. Y me gusta, compro esa idea, ¿no? La falsa creencia de que el mercado se regula solo, ¿no? La máxima de los libertarios y los liberales, que cada vez que lo escucho me ponen enfermo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si predomina el mercado, lo que predomina es el producto. Y el ser humano se ha convertido en un producto. Todo, absolutamente todo en nuestro entorno ya tiene precio, ¿no? Y obviamente, cuanto más se segmente el mercado, más se puede vender, ¿no? Entonces hay una balanza, hay un equilibrio entre la atomización identitaria de las sociedades, pura política romana de divide et impera, ¿no? Divide y vencerás, y enfrentar a todas las partes de un cuerpo social para que nadie se entienda y estén todo el día a la gresca, pero a la vez puedes explotar económicamente eso. O sea, puedes explotar la creación de identidades alternativas, ¿no? El LGTB es un producto de mercado, ¿no? Y por mucho que digan que es un producto de derechos humanos, no, no, es un producto de mercado. Se construyó desde el principio básicamente para eso, ¿no? Y ahora tenemos, bueno, pues políticas, cine LGTB, cultura LGTB, deportes LGTB, el feminismo igual, ¿no? Se está creando una subdivisión de todo tipo, ¿no? Literatura de mujeres, música para mujeres, espacio para mujeres, y así podemos seguir hasta el infinito, ¿no? Y con todo lo que estamos viendo. Sí, un café Eh, feminista, o sea, realmente lo tenés en todo, hasta en la exacto. ropa. Entonces, claro, si luego tú aparte tienes cientos de miles de millones de inversiones y manejas fondos de inversión y los vas colocando donde te interesan, obviamente te vas a hacer multimillonario con esto. Pero bueno, esto solo se hace ya, estamos hablando hace 30 años. Miremos ahora, por ejemplo, el Rally Free de BlackRock, ¿no? Hace exactamente lo mismo, ¿no? BlackRock chantajea, además dice, yo no invierto en empresas que no se plieguen a, obviamente, la Agenda 2030. ¿no? O sea, si tú en tus empresas no educas en el medio ambiente, en lo LGTB, en lo transversal, eco-guay, eco-friendly, yo retiro mi inversión. Y ahí es donde viene la dictadura del mercado, la dictadura del capital, amigo. Y esto es así. ¿no? Ni comunismo ni capitalismo. Busquemos otra vía, me da igual. En fin, la cosa es que mucha gente confía en que no, es que eso se regula solo y ya me vale. No, no, no. Ahora existe una dictadura superior, posiblemente la peor de todas, porque no está circunscrita a ningún pueblo y no está sujeto a ningún derecho, y es la dictadura del mercado, que es el capital. Hay fondos de inversión que tienen 50, 60 veces el PIB de los países más pobres del mundo, ¿no? Y de la noche a la mañana te pueden auténticamente fastidiar una economía nacional. Soros se queda corto con el miércoles negro de 1992, cuando ganó 1.000 millones y produjo 3.000 millones de pérdidas. ¿no? Se queda corto. Estamos hablando, tú lo decías al principio, ese entramado de financiación ya no solo entre fundaciones, sino entre empresas, ¿no? en la que ya es prácticamente imposible que no encuentres cualquier cosa en cualquier otro lado. ¿no? Y eso ha generado esta sociedad en la que estamos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mueve? Obviamente hay un deseo. Podemos hacer análisis político, análisis social, económico y religioso, si queremos. ¿no? O sea, desde el punto de vista religioso, obviamente hay un mal. El mal está ahí, primero porque está destruyendo la obra de Dios. ¿no? Es decir, Dios creó hombre y mujer, pues ahora ya no es hombre y mujer, ahora tenemos otras tantas cosas. ¿no? Y hacerte creer que encima eso es bueno. ¿no? Eso es un análisis religioso. Análisis económico, ya lo hemos dicho.
análisis político lo estamos viendo, también la falsa creencia de que izquierdas y derechas son dos sistemas antagónicos en un sistema político determinado, cuando es lo mismo, los dos caras de la moneda para que todo esté encauzado en el sistema, y luego social lo acabamos de ver, ¿no? Podremos luego hablar a futuro lo que está pasando y demás, pero esto se está repitiendo en todos los países. Y curioso, y con esto ya termino, que los países, primero, quizá no democráticos bajo el canon occidental, y segundo, los países que desean fervientemente defender su identidad por encima de todo lo demás, son tildados precisamente de dictatoriales, antidemocráticos, antiderechos, ¿no? O sea, hay una narrativa falseada y es que si eres de los buenos tienes que comprar todo un paquete con el que muchísimos de nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Eso nos hace automáticamente disidentes y yo creo que eso también es bueno, pero bueno, eso ya cada uno que tome esa decisión, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Como esta visión que en realidad no se tiene muy en cuenta cuando se habla de izquierdas o derechas, de que en realidad es un globalismo internacional versus los intereses nacionales, los distintos intereses nacionales. Y además me da mucha gracia porque vos desde tu libro, ¿no? Desde un análisis como mucho más grande en ese sentido, ¿no? Más general, porque es evaluar a Soros, pero digamos, en sus distintos ámbitos, y yo en un tema mucho más parcializado, que será este que estaba escribiendo sobre pornografía y prostitución, que comparto totalmente la conclusión de que el problema actual es la sociedad de consumo desmedido. Perdón, estoy viendo un mosquito que me va a picar en un rato. No es un Y yo mosquito, no, es un avión de caza. ¿Lo vieron? Era grande. No, y creo que de hecho ya me picó. Pero bueno, no, como lo que decía es increíble porque yo llegué a la misma conclusión de que es una sociedad de consumo desmedida, donde todo pasa a ser un producto. Vos fíjate, en lo que yo parece que me pongo monotemática, pero bueno, cada vez te viste que uno le pasa, se pone a investigar de algo y se vuelve monotemático Sí. con ese tema hasta que lo agota. Eh, Exacto. me gusta porque nos entendemos, o sea, terminamos como locos porque parece que todo lleva al mismo lugar, pero bueno, es así. Uno está como con una especie de fijación y ve su tema en todas partes. Con esto de la militancia de la industria del sexo, es increíble porque la gente, hemos llegado a un punto de naturalización tal en el que la gente cree que está bien mercantilizar algo como el sexo, ¿no? O sea, vender sexo está bien, cuando en realidad no podemos llegar a dimensionar lo que implica en el hombre, ¿no? La ruptura tan grande que implica en el hombre disociar el sexo de la persona. Como si fuera un producto más, o sea, yo puedo hacer pulseritas y también puedo vender sexo. Y eso es increíble, porque en definitiva lo que estamos diciendo es que hay partes de la persona que se pueden vender. Bueno, ahí sí ya nos vamos más lejos, o mejor dicho, más cerca, ¿no? Tenemos a Milei con sus debates teóricos no teóricos, diciendo que se podían vender órganos en un mercado completamente Si quiere, lícito. el apartado, si quieres, elecciones argentinas lo dejamos para otro día. Sí. Pero bueno, digamos, digamos, ahora tenemos un problema muy grande, ¿no? De esto de creer que absolutamente todo puede llegar a ser un producto. Y es realmente muy nocivo para la sociedad porque en definitiva estamos haciendo una disociación tan grande de lo que la persona es con lo que la persona hace, que no tiene, digamos, como que no tiene límite. Si corremos todos estos límites y pasan a ser todos los límites, no límites que se dan por la propia naturaleza de la esencia de las cosas, sino que son límites arbitrarios, relativos, que los derechos mismos son convenciones sociales y no hay algo objetivo, ¿no? Ya no pasamos un paradigma de naturalismo a uno de positivismo, donde si todos nos ponemos de acuerdo de pronto, no sé, ahora todos nos ponemos de acuerdo, lo matamos a Javier porque no nos gusta que sea europeo, o no sé, todos nos ponemos de acuerdo y legalizamos el aborto. Se hace muy difícil para el ser humano pisar sobre tierra firme, ¿no? Esto de llegar al nivel de duda tan grande, de no saber si soy hombre o soy mujer, de si lo que está dentro mío es un hijo o no es un hijo, de si soy un producto o soy un ser humano, ¿no? Cuando vendo o no sexo, si los animales están al mismo nivel que yo,
si el medio ambiente es el fin o es el medio. Si yo tengo que cuidar el medio ambiente porque soy administrador de esos bienes que Dios me deja, o si en pos de cuidar el medio ambiente tengo que sacrificarme porque mi valor es menos que el de una roca y 3 plantas, ¿no? O sea, yo creo que se crea un grado de confusión tan grande en la persona que en definitiva la termina volviendo el consumidor perfecto, porque no hay nada mejor para esta sociedad de consumo desmedido que una persona desesperada por encontrar la felicidad. Cuantas menos seguridades tenga, más infeliz me voy a volver. O sea, si vamos al punto de que yo no sé y me estoy cuestionando si soy hombre o soy mujer, si mis fracasos amorosos no se han dado porque me equivoqué y en realidad no tenía que estar con hombres, sino que tenía que estar con mujeres, porque es un poco, viste, la duda que se va metiendo Espero que no en... tuya. No, yo estoy muy segura, soy mujer, me gustan los hombres, quiero formar una familia, creo en Dios, así. Pero fíjate que está este discurso social, ¿no? De, bueno, si vos tenés 30, 35 años, 40, tipo, digamos, cuanto más grande vas volviendo, y si no tuviste buenas experiencias amorosas, tal vez sea porque te equivocaste, Mira, porque en realidad no, sí. no, eso has dicho con la hija hace unos años ya, ahora ella es un poquito más mayor, pero hace unos años me preguntaban, Javier, nos está pasando esto, ¿no? En la escuela, la niña tenía 14, entre 14 y 16 años. Eh, la niña viene preocupada porque dice que en su clase ya todo el mundo ha hecho de todo, todo, o sea, todo. Me contaban cosas que no sé si ni siquiera los adultos todavía de nuestra época lo hemos hecho, ¿no? Pero que yo alucinaba, ¿no? Eh, y claro, luego dice, no, y aparte, entonces como, bueno, pues han tenido problemas con chicos y tal, y las chicas se acercaban a ella a decirle, mira, un chico no te va a entender, ¿no? Porque eres mujer, pero nosotras sí somos mujeres. Entonces, bueno, pues empieza con, o sea, era como líate con nosotras porque nosotros sí sabemos respetar o entender tus sentimientos, ¿no? Y, y, claro, imagínate eso con 14, 16 años, ¿no? O sea, ahora, me, como, para nuestra época me lo decías antes y me es exactamente igual que ahora. Te reviento la cabeza. Pero ahora mismo, obviamente, ligando con lo que has dicho antes, que creo que además hemos llegado a la misma conclusión por diferentes razonamientos, ¿no? La sociedad líquida, o sea, identidades líquidas. Y aquí siempre me acuerdo de Zygmunt Bauman, ¿no? El filósofo judío conservador, que además es algo que a mí me ha recordado mucho leyendo a Soros, no porque también sea judío ni conservador, sino porque él plantea lo que la idea de Popper de sociedades abiertas, ¿no? Obviamente él hace un añadido, hace una perversión, y entonces considera en primeras instancias, luego la va modificando con los años, ya cuando tiene 70 y pico, dice que se equivocó, que al fin y al cabo sociedad abierta valía solo con que fuera democrática, etcétera, etcétera, pero él en sus orígenes considera que una democracia abierta, o sea, una sociedad abierta, es una democracia en constante cambio. Nada es fijo, nada es eterno, ¿no? O sea, todo vale, todo fluye, las verdades fluyen, y ahí nos encontramos, por ejemplo, me acuerdo siempre también de las declaraciones del antiguo presidente de España, de Felipe González, socialista, que dijo hace muy poco, por muy poco me quiero decir, hace un año más o menos, que la verdad depende de lo que vote la mayoría, ¿no? Y ahí nos encontramos a los grandes dogmas de nuestro tiempo, porque son dogmas, ¿no? La verdad es votable, la mayoría siempre tiene la razón, y nada es real, todo es en función de cómo se miden los prismas, ¿no? Y claro, ahí nos encontramos dentro, esto es un campo, digamos, esto es un campo teórico, un marco teórico, pero que permite después la implantación de lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente, Agustín Ángel las ha desenmascarado perfectamente a todas las ideólogas de toda esta basura del género y el feminismo actual, pero eso no ocurre si no hay un marco político, social o incluso económico que fomenta esas ideas, ¿no? Y eso es que, vamos, cuando lees a estos autores, obviamente dan en un clavo, ¿no? Nos encontramos en esa sociedad en la que está con una continua casi enfermedad, una neurosis colectiva, porque cuando intenta adaptarse a la nueva realidad, esta ya ha cambiado, ¿no? Y entonces, claro, eso genera un estrés enorme. Hablamos de un ser humano que antaño, en la Edad Media, podemos hablar del Imperio Español si queremos, ¿no? 300 años, acotado, donde los cambios prácticamente se sucedían eran muy profundos y se requería mucho tiempo para un cambio real. Hablo de mentalidad, ¿no? Mm. Hoy en día nosotros no somos como nuestros padres y ya los jóvenes no van a ser ni siquiera como somos nosotros. Y ya es que las generaciones ya no son 30 años, son 10 años, ¿no?
hablo con chicas ahora de 24, 25 y alucino con cómo conciben ya la relación con un hombre, cómo se conciben a sí mismas respecto a un hombre, respecto a una familia. Prácticamente el dogma de soy mujer, he sido maltratada, ¿no? Casi como los negros que consideran que han sido los únicos esclavizados en la historia, ¿no? Es decir, la victimización como forma de vida, ¿no? Y eso también explotado políticamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, también hablabas de la prostitución, se ha intentado crear ese colectivo maltratado históricamente, que es cierto también, la prostitución, pero que también hay muchas mujeres que la deciden voluntariamente. Con esto no estoy diciendo que sea una buena idea, pero que no todo es maltrato, que también veo que ha sido un nuevo sujeto revolucionario por parte de la izquierda española, ¿no? Intentar explotar ahora diciendo que se preocupan por las mujeres y que por lo tanto lo prohíben. Pero claro, eso, en fin, ya entramos en contradicciones enormes del sistema, ¿no? Porque hoy en día promueven una cosa y al día siguiente promueven la contraria de lo que estaban diciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que ha dicho Pedro Sánchez, que dice que yo no miento, solo cambio de opinión, ¿no? Eh, y esto es lo que tenemos hoy en día, es la clase política. Vosotros en Argentina la conocéis de sobra. Totalmente. Pero claro, en Europa no estábamos acostumbrados a esto. Y con esto no estoy diciendo que fuéramos mejores, ¿no? Sino que en Europa, por la tradición y por todo lo que hemos pasado en los últimos siglos, el sentido de quizá de la decencia, de la verdad en política se consideraba casi como una obligación, ¿no? Y hoy en día eso se ha perdido tanto que ha expulsado de la plaza pública al ciudadano en el sentido clásico de la palabra, ¿no? A mí me interesa mucho la política, me encantaría participar de la política, pero yo si voy en la política no puedo participar como se participa actualmente en la política, ¿no? Quizá por eso no estoy, quizá por eso nunca esté, pero es muy complicado, es muy complicado. Cuando te planteas también cambiar los marcos, desde fuera, sin un Soros que te apoye es prácticamente imposible, ¿no? Siempre estoy en la búsqueda y captura de un multimillonario que quiera poner dinero porque sé lo que hay que hacer y sé cómo hay que hacerlo. Con esto no estoy diciendo que sea un gurú, pero ya tenemos una edad en la que hemos aprendido a través de ensayo y error, como tú hablabas al principio, ¿no? Cuáles son las teclas, cuáles son las narrativas, cuáles son los grupos, cómo conformarlo, cuál es el modus operandi. Y ahí creo que simplemente con un poco de ayuda se podrían hacer muchas cosas. Sí, totalmente. De hecho, cuando uno ve la cantidad de grandes iniciativas que de pronto salen de este lado, ¿no? Digamos, para no englobarlo en derechas e izquierdas, que a mí tampoco me convence, pero digamos de este espectro ideológico con tan poca plata, decís, y la verdad que del otro lado, evidentemente, o no tienen, no sé, publicistas tan eficientes, sino que tienen trabajo constante y mucho recurso. Eh, y de este lado, como con tan poquito se puede hacer mucho. Eso es fantástico. Y también es preocupante, ¿no? Porque hay algunas asociaciones, hay grandes empresarios de este lado que cada que les cuesta soltar. Pero también eh, por lo que hablábamos antes de la presión, ¿no? Es decir, yo me he encontrado con algunos que me dicen, macho, o sea, estoy a muerte con vosotros, tal, pero es que en cuanto salga que estoy en esto, me van a hacer scratches, me van a hacer acoso, me van a retirar inversiones, me van a cancelar contratos, y eso está pasando, ¿no? Y además es algo que de lo que se vanaglorian. O sea, el, el malnacido este del presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en un libro que ya hemos sonado varias veces, COVID-19, el gran inicio, que salió 5 meses después de la pandemia, en julio de 2020, ¿no? Qué curioso que plantea un reinicio mundial a 5 meses después solo de la pandemia. Planteaba que en el futuro lo que habría que hacer era una coordinación entre agentes sociales y el capital. Es decir, y para presionar y acosar a aquellos que no se dobleguen a las ideas imperantes. Hablamos de cambio climático, ideología de género, ¿no? Es decir, que está como estrategia es perfecta y está ahí escrita. Ahora, cuando tú lo planteas esto, eres un loco, estás loquísimo, es un conspiranoico, ¿no? Pero es que está escrito ahí y es lo que están haciendo, lo que hablábamos antes de Larry Flynn, ¿no? de BlackRock, pero también puede ser Vanguard y otros tantos, ¿no? Es lo que están haciendo. Oiga, yo le invierto en tanto en cuanto usted adopte estas ideas. Por poner otro ejemplo, durante la pandemia, antes de todo lo que está pasando ahora, en Europa tenemos, ha habido unos fondos europeos, llamados Next Generation Europe, que sirven como para la transición famosa, ¿no? La transición energética, la transición industrial hacia un mundo más verde, etcétera, etcétera, que sirve como reconstrucción del COVID. Son cientos de miles de millones, billions que se dice en el mundo anglosajón, supuestamente para la transición. Pero claro,
yo me acuerdo perfectamente un día que estaba en casa se había reunido el presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. Y dijo, a partir de ahora, los dineros que lleguen de Europa, es decir, toda la inversión para la reconstrucción, no se va a dar en función del peso industrial y demográfico de las regiones, que sea lo lógico, sino que se va a repartir en tanto en cuanto se cumplan con el pliego ideológico. Es decir, cuando se presenten proyectos que sean feministas, eco-wise, eco-friendly, medioambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso estamos, porque eso es lo que se está haciendo. Y en eso ahí tienes cientos de miles de millones del Estado en perfecta compenetración con cierta estructura privada que está imponiendo estas ideas que estamos haciendo, que estamos sufriendo nosotros, ¿no? Cuando se preguntan qué se puede hacer, yo, ¿no? Simplemente entiende la estructura. Cuando entiendes la estructura, entiendes los pasos. Paso número 1, hay que hacerse con el Estado. Paso número 2, ¿cómo hacerse con ello? No lo sé. Desde luego está complicado. Pero ahí está todo. O sea, el Estado no está muerto el Estado-nación, no el Estado como ente administrativo. Bueno, en el caso vuestro de Argentina, veremos qué pasa con Milei, pero quitarle esa herramienta a la izquierda que tenéis en Argentina ya sería un logro enorme, porque lo que ha hecho es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Sí, de hecho pensaba, hay algo que, bueno, no puedo dar datos completamente porque todavía no salió, no se publicó, pero es increíble, por ejemplo, cuando uno revisa en el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, los requisitos que ponen en los créditos para los países, la cantidad de veces que yo te diría en los últimos 20 años, prácticamente todos los préstamos, no, 20 no, 15, los últimos 15 años, prácticamente todos los préstamos hablan del género, de distintas formas del género. Ya ahí hasta tiene una carátula en específico que empezaron a incluir la división de género y diversidad, además de, ¿cómo le dicen a medio ambiente? No era desarrollo sostenible, pero tienen otra palabra para hablar de todas las, digamos, de todo el lobby medioambiental. Pero es increíble, ¿no? Cómo de pronto préstamos que parecieran ir por desastres naturales, digamos, crisis económicas, préstamos para tendido de cloacas o para, no sé, inversiones en los bancos, todo está condicionado con los temas de género y diversidad. Eso es increíble. La gente, de pronto, todos nos preguntaba, bueno, ¿y por qué aparece tanto préstamo para las mujeres? ¿Por qué aparece tanto subsidio para las mujeres? ¿Por qué hay una línea telefónica del Estado por si las mujeres necesitan que alguien les venga a bajar algo de un estante alto? ¿No? Pareciera que de pronto gira todo en torno de las mujeres. Bueno, porque hay condicionamientos de que hay que tomar políticas específicamente centradas en las mujeres con la perspectiva y el enfoque de género. Y eso es increíble la cantidad de dinero que se mueve. Yo acá los recomiendo que estén atentos a los informes de Global, del Centro Global por los Derechos Humanos, porque la verdad es que han hecho un trabajo muy, muy bueno al respecto y que van a sacar en breve. Pero, sí, perdón. Es que además, con lo que dices, es que te obligan a posicionarte. O sea, ya no es solo se está generando un sistema en el que, bueno, puedes generar una sociedad paralela o que con el tiempo acabe fagocitando la anterior. Es que obliga a posicionarte, ¿no? Imagínate que en Argentina llega a pasar lo que ha pasado en España, ¿no? Seguramente no hubiera pasado, pero en España hemos ganado el Mundial Femenino de Fútbol, ¿no? Y en vez de hablar de eso, hemos estado hablando de un beso que da el presidente de la federación en una celebración a la jugadora que además falla un penalti, con la que además había buen rollo, os lo han dicho siempre, y después hacen gracias, se cogen en el vestuario, que se van a viajes, que se van a vivir juntos, no sé qué, o sea, una coña. Y eso ha generado una especie de reacción en la que ha obligado a posicionarse a muchísima gente que no tiene nada que ver con eso, o incluso que sí, pero que no tienes por qué posicionarte, y eso sirve de paredón social, ¿no? Es decir,
Cuando, por ejemplo, jugadores de fútbol dicen, oye, a mí esto ni me va ni me conviene, pero sigo creyendo en la inocencia de este hombre hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, ha habido un juicio social, un juicio mediático, un juicio social. Y eso es políticamente, eso es ingeniería política, estrategia política. Bueno, O lo sea, porque personal es político. claro, tú ya has impuesto una verdad antes de que la verdad sea real, ¿no? Tú ya has impuesto una condena. Tú ya le has condenado a esa persona y, por lo tanto, por extensión a todos los hombres, ¿no? Y eso está pasando igual con todo, ¿no? O sea, si pegan a un homosexual por ser homosexual, que me gustaría también ver esas agresiones cuando son verdad y cuando no, si no hay de repente una sarta de todos los políticos condenando eso y posicionándose a favor del LGTB, resulta que eres homófobo, ¿no? Pasó también, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, ¿no? Que yo creo que también ha sido un acto lamentable de clientelismo, lo que se ha visto en todo Occidente, ¿no? Es decir, te obliga a posicionarte con la narrativa estadounidense, ¿no? Cuando todos los países tienen intereses particulares, ¿no? Con Rusia y a nivel comercial, ¿no? Pero no podías decir otra cosa que no fuera lo que te estaban emitiendo desde las altas poltronas. Lo hemos visto con el COVID, lo veremos seguramente con China dentro de unos años, y esto es, yo quizá uno de los componentes que a mí más me asfixia a nivel intelectual y también porque trabajo en ello y estoy hasta el gorro, sinceramente, es esta falsa postura ante las cosas, ¿no? Ocurre cualquier hecho, tiene que haber un tuit del tonto político de turno a decir la obviedad de turno, pero que si no lo dice, seguramente hay alguien que le recrimine por no decirlo, ¿no? Y eso, bueno, pues periodísticamente, al menos en mi caso, es bastante, bueno, bastante no, es totalmente cansino, ¿no? Y ahí te cuento cuando hablamos de temas ideológicos, cuando salen con que si el mantra de la homofobia, la LGTBI-fobia, ahora en España se está hablando muchísimo de la gordofobia, porque plantear que un gordo deje de ser gordo por temas de salud es gordofobia, es ir contra los cuerpos, o sea, es ir a favor de los cuerpos normativos, ¿no? Tengo Estamos en uno nuevo para esta agregar. estupidez. Tengo uno nuevo para agregar al, ¿cómo se llama? Por Ahí favor, a las etiquetas absurdas. no más. Buscando el otro día en una organización que se llama Colectiva Polimorfas de Colombia, que nada, habla desde el punto de vista feminista de las personas con discapacidad. Y cuando vos entras a la página para ver ¿viste? Los miembros del staff y te dan alguna breve descripción, una decía, ¿cómo era? Sofía Buitrago, disidente de la normalidad mental. Y Bueno, a mí me han llamado neuronormativo, eso es, entiendo que va por ahí. no, bueno, pero que te digas disidente de la normalidad mental. Hola, yo soy disidente de la normalidad mental. Y después decía que estaba en contra de un enfoque anticuerdista. Es un montón. No sé. Sin palabras. O sea, yo lo vi y sigo impresionada con eso. No puedo creer que haya gente que reivindique un enfoque anticuerdista. Pero bueno, perdón, sí, decides, estabas con el tema de la gordofobia. No, es que digo, eso sería gracioso si realmente no influyera en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, cuando ves estos vídeos que se hacen virales por internet, que gracias a las redes sociales se pueden ver, porque si no, no lo veríamos en las televisiones y no sabríamos el nivel de estupidez a que está llegando el ser humano. Uno se da cuenta de que son ideas nocivas, ¿no? Cuando mucha gente dice, no, eso es inofensivo, total, un dibujo ahí en Netflix de dos papás enseñando el pito delante de un niño, ¿no? No pasa nada. Sí pasa. Y esto no tiene nada que ver con ser católico, ni con ser puritano, ni no. Es entender cómo funciona la mente humana, ¿no? Y no soy psicólogo, ni somos psiquiatras, no hace falta tampoco, a poco que leas entiendes cómo funciona, simplemente por ver cómo es la realidad, ¿no? Y eso también quizás es uno de los peligros de toda esta sensación que se ha creado de falsa sociedad democrática y de falsa libertad, donde la gente piensa que por el hecho de vivir donde estamos, todo es perfectamente bueno, bondadoso, legítimo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también eso sí que es un peligro, sobre todo porque se juega también con la falsa dicotomía del otro, ¿no? Es decir, como Putin es dictador, pues todo lo que venga de Putin es malo. Entonces, como Putin supuestamente apoya a la familia tradicional, eso es fascismo, ¿no? Sí, además, de hecho, fíjate que critican un montón todo lo que ellos consideran, por ejemplo, hasta en el sexo, ¿no? Los binarismos,
pero en el fondo ideológicamente siempre plantean un escenario binario. Y binario en el sentido de que vos solamente tenés dos posturas, estás con ellos o estás con nosotros, y cuando vos aceptás alguno de los postulados, incluso parcialmente, porque muchas veces pasa, a veces tomamos algunas cosas de un lado y otras cosas del otro, o nos decantamos por una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima posición, porque vemos la forma, el tema que se esté discutiendo de una forma distinta. Vos cuando hablás en el plano político, no solamente tenés que estar encuadrado dentro de uno de estos dos bandos, sino que tenés que aceptar totalmente todas las premisas del bando que decidiste. Y eso es terrible, ¿no? Para el pensamiento crítico es No un existe, puñal. ¿Qué? no existe ese pensamiento. No. De hecho, yo creo que los que nos damos el lujo de pensar críticamente, de pronto ya terminamos hablando de estas cosas por todas partes, porque es un poco a lo que te lleva la honestidad intelectual, que viste algo y no te lo tenés que no te lo podés callar. Iba a decir algo más, pero me lo olvidé. Ya va a volver. No, otro ejemplo también, bueno, de esa falsa, o sea, de consecuencia de ese pensamiento crítico si lo tienes, ¿no? Volvemos con la guerra de Ucrania cuando dice, no, tenemos que ir todos a una, ¿no? Porque hay que proteger a los nuestros. Y bueno, yo sé dónde estoy geográficamente. Estoy en Europa, estoy en la OTAN, somos Occidente, ok. Pero ¿quiénes son los nuestros? Y miras a los lados y sí, bueno, de ahí somos cuatro de los nuestros, por ahí desperdigados, un camarada por ahí en la trinchera, pero lo miras a tu lado y yo solo veo orcos de Moria, o sea, soldados de Sauron. Veo a malnacidos que promueven ideología de género en la infancia. Veo a gente como Pedro Sánchez, sus allegados, los separatistas catalanes. Veo a otro en la izquierda europea. Veo a Joe Biden. ¿Quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? Los que promueven el aborto a mansalva, los que promueven la hormonación de menores, los que se enriquecen con la hormonación de menores, los que quieren educar a tus hijos en la escuela para que se toquen con 5 años. ¿Quiénes son los nuestros? ¿No? Y eso es una posición, al menos a mí me resulta, estoy como todo el día, no digo rayado, pero intentando encontrar un sitio, ¿no? Hay una frase que creo que sí, que dijo el mío Cid, ¿no? Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor, ¿no? Pues, soy un buen vasallo, sé que quiero servir, pero necesito servir a alguien que sea decente, ¿no? Porque, claro, dices, joder, mire donde mires, hay putrefacción, ¿no? Ni los unos, y por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de la Hispanoamérica, de lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? No ahora tanto que ya se ha metido toda esta agenda globalista, pero hasta hace unos años incluso con todos los grupos terroristas marxistas, ¿no? Tenías a la izquierda, ok, que económicamente sería intervencionista, marxista, etcétera, etcétera, pero que socialmente era infinitamente más conservadora que los liberales. Pero luego con los liberales tenías toda la basura ideológica que conllevan, por la dejadez, quiero decir, de no enfrentarse a esas cosas, y luego sí te siento que tenías libertades en otro aspecto, ¿no? Pero claro, es como con las revistas en los kioscos, ¿no? Nunca encuentras una revista que tenga todo lo que necesitas, ¿no? Y esa es una situación a mí que al menos me resulta bastante incómoda. Porque claro, ves por ejemplo a Ecuador, ¿no? A Correa, con todo lo que significa Correa, nunca impuso leyes LGTB. Llega Lasso, supuestamente, bueno, del Opus, o sea, de la Iglesia Católica, además, bueno, supuestamente. Y llega y lo primero que hace son leyes LGTB. Y todo el mundo diciendo, no, por fin votamos fuera Correa, viva la derecha. Y te llega la derecha con esto, ¿no? Sí. Lo mismo en Colombia, lo mismo en Chile. Y veremos ahora lo que ocurre con Milei en Argentina, ¿no? No, y de hecho, sin caer en Milei o en la lógica, digamos, en los candidatos actuales argentinos, la gente planteaba que el macrismo era completamente distinto al kirchnerismo acá, y el macrismo con Mauricio Macri fue el primero en proponer el debate de la legalización del aborto en 2018, el que lo permitió porque antes no se había permitido, y Alberto Fernández del kirchnerismo fue el que en el 2020 lo legalizó. Entonces, al final terminan trabajando juntos. Me acordé mientras estabas hablando Sí. de lo que iba a decir, por eso me lo anoté. Que además, además de esta lógica no binaria, es increíble porque también
hay algo que el discurso actual, obviamente para mí comparte con el liberalismo, que es en definitiva esta visión utópica de que todo el mundo va a hacer todo bien, de que no hay por qué desconfiar del otro porque el otro no va a actuar mal, ¿no? Toda la sociedad va a funcionar perfecto porque todos somos buenos, porque todos queremos invertir solidariamente, no es necesario que exista el Estado, no es necesario que exista nada, porque todos somos buenos. Pero que en el fondo lo que termina pasando es y que choca un poco con este discurso actual, que coincido, se plantea como víctima, pero se plantea como víctima y no reconoce la vulnerabilidad propia del ser humano, porque no reconoce la vulnerabilidad del niño, no reconoce la vulnerabilidad de la persona, por ejemplo, que consume drogas, ¿no? Todos pareciera que somos unos entes superpoderosos que nos manejamos con total soberbia por el mundo, creyéndonos indestructibles. Entonces, todas las decisiones que tomamos están bien porque somos indestructibles, porque no tenemos ningún tipo de vulnerabilidad, ningún vicio, ninguna, digamos, tendencia que nos pueda llevar a tropezar. Y así estos Frankenstein andan por el mundo, ¿no? Pensando que nadie me va a querer cagar, ¿por qué me querrían cagar? Vos sos un conspiranoico si me decís que hay intereses que me quieren utilizar, que como además negando la propia naturaleza mezquina que hay en el hombre también, ¿no? Porque si nos parece totalmente creíble que haya gente que se miente, que se engaña, que se estafa, que se mata, que se tortura o lo que fuera, ¿por qué nos parece tan irreal que eso ocurra en la política cuando la política es cosa de los hombres, ¿no? Lógico que si tenemos estos vicios en el uno a uno, y lo vayamos a tener cada vez que nos relacionamos en el ente, digamos, en la vida política. Pero sí me parece increíble esta lógica de creer que todo el mundo obra con buenas intenciones y que cada uno es indestructible, que no tenemos ninguna fibra de fragilidad que nos ponga en una situación de vulnerabilidad ante determinadas condiciones. Y yo creo que eso es terrible porque, en definitiva, no reconoces, es como, no sé, salir a la guerra sin saber que dejaste un frente totalmente desprotegido. Y vas por ahí pensando que tenés el ejército más poderoso del mundo y hay una parte que está totalmente abierta y el único que no se entera que está abierta sos vos, porque todo el resto lo sabe. Eh, y yo creo que ese es un problema muy importante del discurso actual que se promueve. Porque en el fondo nos hace, bueno, hasta teológicamente no lo puedo dejar, nos hace creernos dioses y no lo somos. Eso también me preocupa bueno, ahora con lo que está, todavía creo que a vosotros os quedará mucho para eso, pero ahora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, supuestamente, bueno, es miembro, pero supuestamente de derecha, es miembro del Partido Popular Europeo. Nadie en su partido la puede soportar porque es la que ha competido con los verdes para ser más verde, es la que ha protegido a todos los socialdemócratas en Europa. No, no sé si con este típico pensamiento de a los míos ya los tengo ganados, voy a proteger a los otros, pero pierdo los míos y no gano a los otros, ¿no? Parecido al Papa actual que tenemos, eh, con el tema de todo el control digital, ¿no? Y eso mismo que acabas de explicar me pasa cuando hablo con la gente, ¿no? Dice, no, pero ¿yo quién soy? ¿Para qué quieren mis datos? Yo, una sola persona no es nada. Yo, bueno, vale, una sola persona quizá no, o quizá sí. O sea, los datos de Lupe Batallán pueden interesar al Estado argentino por las cosas que hace. Los datos de Agustín Laje pueden interesar por exactamente lo mismo, ¿no? De Nicolás Márquez, de Pablo, de Miklos en el Reino Unido, mía en España, pues donde esté, ¿no? Unos datos, pero luego el problema son todos los datos, porque al fin y al cabo esos datos que recogen son los que luego analizas para poder seguir aplicando las políticas que se están aplicando. Eh, Cuando en España los partidos políticos, aquí en todos los lados, ¿no? Se mueven por encuestas, ¿no? Y esto es precisamente una de las cosas que he comprendido a través de analizando la figura de Soros y compañía, ¿no? O sea, eh, hay 5 maneras de actuar o de influir en las sociedades occidentales. Y digo occidentales porque son las únicas que cumplen lo de sociedad abierta y donde puede haber inversión de capital nacional y extranjero como para poder cambiar algo, ¿no? Las otras son más proteccionistas, al menos por ahora. Tienes eh, eh, asociaciones, fundaciones, ONGs que supuestamente independientes, que no lo son, que generan documentos, papers, informes independientes, ¿no?
Por ejemplo, tú decías antes Amnistía Internacional, pues otras tantas, ¿no? Amnistía Internacional dice que en el último informe dice que los medios de comunicación se hacen eco de sus informes, irradian a la sociedad 24/7, acaban convirtiendo ese informe en una especie de realidad o incluyendo ese pensamiento en la mente del espectador. Eso conforma una sociedad civil concreta. De la sociedad civil también participan los ciudadanos de los políticos y los políticos en los partidos políticos, a lo que también puedes influir, bien sea financiando los partidos o bien sea comprando a los políticos directamente, que luego son elegidos y van al legislativo para, como cuerpo legislativo, imponen una legislación que después se aplica por los jueces, ¿no? Que luego, a su vez, recoges otros datos que son aplicados a nivel político, etcétera, etcétera. Y claro, cuando ves esto, dices, estos son los 5 pilares que hay que tocar. O sea, para modificar el Occidente, revertir lo que hemos vivido, cualquier otra sociedad en general, pero obviamente las dictatoriales no las puedes meter mano de esa manera, ¿no? China es imposible tocarla así, no se va a dejar, es imposible, pero en las sociedades occidentales, por ahora, donde estamos, sí se puede. También por eso están pasando esa serie de legislaciones que limitan la libertad de expresión, limitan la actividad política, limitan la posesión de medios de comunicación, porque se están defendiendo de alguna manera de que les puedas quitar el sitio una vez ellos han subido con la escalera, ¿no? Entonces, claro, si cualquiera de nosotros, en mi caso yo trabajo en medios de comunicación, pero tenemos abogados, si tuviéramos gente activista social que crea sus fundaciones o que se mete en las fundaciones actuales para hacerse con ellas, si tuviéramos gente en el sistema judicial, si tuviéramos más gente en los partidos políticos, si tuviéramos más gente en donde fuera, ¿no? Es lo que ha hecho la izquierda. Entonces, con eso te vas haciendo Infiltrarse. con el sistema y lo acabas moldeando, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿por qué los que ya tenemos una edad, y no tengo mucha, pero ya tengo suficiente para acordarme de ese cambio, hace unos años la izquierda radical no era lo que tenemos hoy en día? O sea, la izquierda radical era antisistema real, anarquista, reventaba los eventos globalistas, los iba a destrozar, se tenían que escapar por helicóptero, reventaban las ciudades, o sea, eran peligrosos. Y de repente a la noche de la mañana, si algunos se acuerdan de los últimos 10 años, han desaparecido, ¿no? ¿Y por qué han desaparecido? Porque ha venido gente como Soros y compañía a poner dinero sobre la mesa y han reenfocado todo el sistema, ¿no? Y ahí es donde, bueno, eso explica también parte de lo que estamos viendo, ¿no? La izquierda ya no es antisistema, la izquierda es el sistema o es parte del sistema, ¿no? Y luego nos encontramos también intereses, bueno, cosas interesantes que también rompen ese esquema que tú decías antes, ¿no? De izquierda a derecha, que es, por ejemplo, Jair Bukele, en El Salvador, ¿no? Un tipo que se autodefine de izquierdas, pero que es que ser de izquierdas no implica comprar toda la basura ideológica, ¿no? Yo tengo muchas cosas de extrema izquierda, tanto que soy de extrema derecha y viceversa, ¿no? Y ahí tienes a Bukele, un tipo de izquierda, que cree en la justicia social, pero que también tiene un componente religioso, que ha apostado por la seguridad de un pueblo y mano férrea contra el delincuente, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños ejemplos que van saliendo, pequeños focos de esperanza, que hay que ver cómo se desarrollan, porque, bueno, al fin y al cabo todo se puede pervertir, ¿no? Pero en España, por ejemplo, en Europa, cualquier persona que plantee eso es tildada de extrema derecha, pero de extrema derecha, muy extrema derecha. Hoy había en el Parlamento, en Estrasburgo, hay un liberal, un Guy Verhofstadt, un tío muy feo, muy malo, seguramente tan feo porque sea muy malo por dentro, un holandés liberal, como no, que hacía la gran demagogia de decir que aquellos que promovían la defensa de Europa de manera identitaria eran como prácticamente Hitler, ¿no? O sea, que los que hablaban de evitar la sustitución de la identidad europea estaban llamando prácticamente al genocidio, ¿no? Y nos encontramos con eso, con ese tipo de mensajes que calan en una sociedad en la que, como hemos hablado, no hay pensamiento crítico, ¿no? Defender lo tuyo, defender la tradición, ya es prácticamente casi penable por ley, ¿no? Sí, totalmente. Una sociedad tremendamente masificada, donde, donde además reconocer que hay cosas en las que uno no transige te vuelve totalmente autoritario. Eh, qué sé yo, si vos fíjate con el tema del reclamo, por ejemplo,
Iglesia y Estado, asuntos separados, que me parece realmente interesante. Pero vos fíjate que cuando ellos plantean Iglesia y Estado, asuntos separados, en realidad no están planteando una separación entre la institución de la Iglesia con la institución del Estado. Lo que están planteando realmente en ese eslogan, cuando uno lo analiza más a fondo, es cuando dicen Estado se refieren a la política y cuando se refieren a Iglesia se refieren a moral. Porque no importa si se trata de la Iglesia protestante en los Estados Unidos, si se trata de la Iglesia Católica en Latinoamérica, donde, digamos, es más grande, lo importante es que si vos vas a estar en política, sí, si tenés una moral, te manejes como una especie de esquizofrénico que aplica la moral en privado, pero en lo público tiene que ser un inmoral. Y un inmoral como si no existiera un esquema de valores para ellos, ¿no? De prioridades, podemos decirle, para no darle el carácter de valores, ¿no? Pero de prioridades, de ideas que seguir. Entonces, es increíble, ¿no? Porque si vos te metes, por ejemplo, en la política con una conciencia moral, con unos aguerridos valores que pueden ser religiosos o no, entonces sos un dictador que quiere hacer que el resto viva como vos vivís. Sí, 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 es que además es automático. Me quieres imponer tu modo de vida y bueno, tú a mí el tuyo. Sí. Eh, sí, 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 Como de hecho, a mí el como tuyo si... me lo has impuesto. Yo solo quiero un espacio de libertad, ¿no? Pero bueno. No, pero además como si realmente uno pensara que hay cosas que son buenas, pero, digamos, lo que es bueno para mí no tiene por qué ser bueno para vos, ¿no? O lo que es malo para mí puede ser bueno para vos. Está un poco esa lógica, ¿no? De, sí, bueno, puede ser lo que vos quieras, pero no necesariamente es bueno para los demás. Y en general, cuando uno encuentra que hay cosas que son buenas, las quiere también para los demás, porque uno tiende a querer compartir el bien. No sé, o sea, realmente creo que hay una persona con una sí, inestabilidad mental muy grande de querer el mal para los demás, o querer el bien para mí, o querer el mal para mí y el bien para los demás. En general, cuando uno encuentra que Lo algo es primero bueno, es más normal, lo segundo es más complicado. bueno, no, digo, pero lo que voy es, más, yo, bueno, también creo que todos buscamos bienes aparentes, ¿no? Pero más allá de después si son objetivamente bien o no, pero incluso hasta la persona que hace el mal está tratando de buscar el bien. Y es lógico que cuando uno tiene el bien, lo quiere compartir. Entonces, ¿por qué si esa lógica, que funciona en absolutamente todo, no funciona cuando estamos hablando de gente que cree y que quiere acceder al poder político para tomar decisiones? Como si además no representara a nadie, cuando la realidad es que representan a las mayorías. Hay una cosa que me pasa bueno, aquí, bueno, en general me ha pasado en España también, pero como cada vez somos un poco más nosotros o tenemos más fuerza, quizá no sea tanto. Eh, no es tanto el que tengas una idea diferente, sino que la muestres y tu identidad sea férrea. O sea, el hecho, como que lo normal es no opinar, ¿no? Lo normal ahora mismo es hablar de banalidades, cuando te dicen, no, no hablemos de política, vamos a tener las cosas tranquilas, ¿no? Yo no, cuando debato o saco política en un ambiente en el que sé que soy el único que piensa como pienso, no estoy intentando imponer nada a nadie, ¿no? O sea, lo que me interesa realmente es como debatir como estamos haciendo ahora, y qué piensas y por qué piensas, pero ya solo el hecho de que tú pienses diferente, para ellos es una ofensa. O sea, es ofensivo que exista alguien que piense como tú piensas. O sea, realmente le está ofendiendo tu existencia. No te lo están diciendo de esta manera, pero les ofende que existas, ¿no? Y automáticamente es homofobia, LGTBI-fobia, retrógrado, medieval, xenófobo, machista, ¿no? Y cuando tú, por ejemplo, no les estás tildando, o sea, les estás tildando casi pero con cariño, ¿no? O sea, como, ya, el prove este. O sea, pero no le odias, yo al menos no le odio, no tengo odio. O sea, sí que tengo ganas de poder batirme en duelo, como muchos de ellos, pero no es odio, ¿no? O sea, no me voy a Me la cama. batiría a duelo, pero no te odio. Exacto, no, Esa no, nobleza es que te batir manda. de, oye, pues las palabras ya tienen un límite, ¿no? De, pues vamos a acabar esto cuanto antes, porque claro, con este juego de espejos en el que estamos, lo que hemos hablado, el juego de poder, ¿no? Si tú tienes todos los medios de comunicación, yo tengo uno, pues la batalla está desequilibrada, ¿no? Pero uno a uno quizá podemos hacer algo, no sé, un ring de boxeo, yo que sé, algo, ¿no? De verdad, o sea, pero sin odio, sin rencor, ¿no? Aquí siempre están todas
la izquierda en España el otro día diciendo, no, porque la derecha, asesinos, fascistas, tal, y no entienden que la guerra en gran parte fue una parte de la población española que se levantó contra la otra, porque estaba harta Sí. porque no se quería dejar matar, ¿no? Esto que hoy en día casi no lo puedo decir con la ley de memoria histórica porque es apología del fascismo, se ve claramente hoy en día, ¿no? Es decir, la gente que está, digamos, en el otro bando, o sea, que no está en el bando de la República, sino en el otro, hoy en día simplemente pasa del tema, quiere que le dejen en paz, ¿no? Y son los otros los que están continuamente diciendo, no, porque hay que fusilarlos a todos, hay que matarlos a todos, viven en la revancha continua, viven en un odio, ¿no? Y eso también lo veo, quizás sea algo muy, muy transversal a otras ideas, ¿no? Cuando tú le inculcas a una persona que el colectivo al que pertenece, supuestamente, ¿verdad?, ha sido sometido toda su vida, que eres una mierda de persona, tu vida es una basura porque al fin y al cabo la culpa es de otro. Y claro, es muy parecido al marxismo en su época, ¿no? El odio de clase. Y eso es muy difícil pararlo, porque claro, has logrado convencer a la parte de la población de que su situación no es por su culpa, es por la culpa de otros. Y ahí ahí entroncamos con lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? No hay sensación de fallo, de falibilidad, ¿no? Hay sensación de infalibilidad. Y con eso no vas a llegar a ningún lado, porque si no eres capaz de reconocer tus propias limitaciones o tus propios errores, es muy complicado que puedas mejorar, ¿no? Y también lo estamos viendo, a ver si pongo el ejemplo de España porque es el que más leo, pero cuando Vox ganó los 52 diputados en las anteriores elecciones, no en las últimas, en las anteriores, y cuando ahora mismo ya los jóvenes, hay encuestas de que casi el 50% de los jóvenes en las escuelas ya no se creen la violencia de género, la ideología de género, tú lees las columnas de la izquierda y muy pocos, pero muy, muy pocos, plantean la cuestión de qué estamos haciendo mal como para que la gente se esté yendo en contra de nosotros, ¿no? Eso. Bueno, ¿sabes qué? Perdón, puedo Ah, interrumpir. por supuesto. El otro día hablaba con una amiga que es de izquierda, una amiga desde el secundario, la quiero un montón. Pero justamente ella, que está metida en los partidos de izquierda, me contaba, me decía, ¿sabes qué me pasa? Que veo, o sea, ella hacía una lectura del panorama político electoral argentino. Y decía, ante un triunfo de Milei, claramente el gran perdedor de todo esto, más allá del kirchnerismo, ella es trotskista, más allá del kirchnerismo, del macrismo, es la izquierda, que siempre sacó un porcentaje pequeño, pero si gana realmente la esfera opuesta a vos, que encima no aparecía antes, y evidentemente el mayor perdedor sos vos. Y, y era increíble porque cuando me hablaba sobre cómo ella trataba de plantear este tipo de debates de forma interna dentro del partido, estaban totalmente cerrados. Es lógico, ¿no? Cuando uno los ve desde afuera, porque ya sabe cuál es la historia de los partidos de izquierda tremendamente verticalistas, son colectivistas, es la masa, no hay ningún tipo de pensamiento crítico desde siempre. Pero ella se sorprendía por el hecho de decir, nosotros perdimos y fuimos los grandes perdedores de la elección y nadie se pregunta por qué nuestro discurso no le llegó a nadie. Y estamos hablando de la izquierda más dura. En Europa ha pasado lo mismo, a nivel político, por ejemplo, con el Brexit, ¿no? El, el Brexit remueve mucho las entrañas porque, bueno, es uno de los miembros fundadores del Reino Unido en marcha, ¿no? Aunque siempre ha estado tocando las narices. Valía un poco como contrabalanza, ¿no? Bruselas eran como los progres que se les iba a la cabeza y el Reino Unido con sus cosas, que son ingleses, pero siempre como que ponían un poco más sentado en la cabeza, ¿no? Entonces se han ido y claro, Europa, Bruselas, ¿no? Los mandatarios, en vez de decir, oye, ¿qué estamos haciendo mal para que uno de los miembros fundadores se haya marchado de la Unión Europea? Lo que han hecho, y ocurre también en otros, o sea, en la izquierda en general, ¿no? Pero es un salto hacia adelante, ¿no? O sea, en vez de replantearnos nuestra política económica e inmigratoria, las dos razones principales por las cuales el Brexit triunfó, vamos a duplicar esfuerzos en ese sentido, ¿no? Entonces ahora, una política económica cada vez más controladora, una reorganización económica total, absoluta,
con la Next Generation Europe, y ahora más inmigración que nunca, ¿no? Obviamente, claro, si tienes dos lecturas, ¿no? O son estúpidos y no lo ven, o lo ven y es lo que toca que pase, ¿no? Obviamente, cada uno que se quede con lo que quiera. Yo me quedo con lo segundo. Pero lo primero también, o sea, esa ausencia de pensamiento crítico hace que mucha gente sea incapaz de comprender que exista alguien que piense como tú. Aquí en Europa están continuamente machacando a Polonia y Hungría, ¿no? Porque no pueden entender que haya países que primero quieren defender su identidad por encima de todo, que no quieran inmigración y que no les hace falta la inmigración, y que consideran que la familia es hombre y mujer y punto, ¿no? Entonces, no lo conciben. O sea, y Todos eso que hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo, ¿no? Entonces, yo el otro día, por ejemplo, pues, se ha aprobado una ley de libertad mediática, que sí, supuestamente es para mejorar la transparencia, para saber quién está detrás de los medios, pero también en el fondo es para censurar, porque la Unión Europea ahora se arroga el derecho a eliminar casi de manera unilateral todo contenido que sea considerado como delito de odio. ¿Ok? O sea, tú en un medio de comunicación a este paso vas a decir que el hombre es hombre y la mujer es mujer y te puede meter una denuncia. Si alguien te denuncia, te mete un zambombazo fijo, ¿no? Entonces, claro, yo preguntaba, miren, estamos aquí todo el día hablando de Polonia y Hungría. La responsable del documento era la típica alemana, super progre, gordita, con gafas, pelo corto, parecía un tío, ¿no? Y nosotros estamos aquí hablando de Hungría, del panorama mediático de Hungría, de Polonia. Pero, oiga, yo soy de España. En España prácticamente el 80% de los medios regionales está financiado con dinero público, o sea, dado a mano por el gobierno de turno, por el político de turno. Actualmente en España hay medios de comunicación que aseguran que Cataluña y País Vasco son países independientes. Actualmente. Hay medios de comunicación que hablan de España, de los españoles, como una raza inferior, infecta, ¿no? Se inventan la historia. Eso no es delito de odio, eso no es fake news. O sea, que eso ya es fake news otro nivel. O sea, que me puedes decir que Trump es X o Y, pero es que estamos diciendo que un país existe cuando no existe, ¿no? Y obviamente ante eso no siempre omiten información, ¿no? O sea, salen por otra gente, ¿no? Porque ahí te das cuenta de que realmente no importa, o sea, lo que supuestamente les mueve no es lo que importa, son las consecuencias de lo que puedan conseguir con la política, ¿no? Es decir, si yo busco la verdad, la tengo que buscar en todos los lados, ¿no? Pero si yo impongo algo y lo que estoy intentando es sacarle partido exclusivamente para mí, no estoy ejerciendo realmente política, como en sentido estricto de la palabra, ¿no? Y eso es algo Sí. que, pues bueno, de antes, es algo que la gente no se da cuenta porque concibe o piensa que por vivir supuestamente en estados democráticos, esto no pasa, ¿no? Pero luego también ha habido otra perversión, y es que la izquierda, o la izquierda que está ahora en el poder en muchos países, eh, esa superioridad moral les hace creer que debe imponerse lo que piensan a los demás, ¿no? Y no es un debate religioso, no es una moral religiosa, no es una moral, es una moral política, ¿no? Es una moral de laboratorio, pero que les lleva a ellos a tener que imponerte por ley. O sea, es decir, nosotros queremos Sí. debatir, pero ellos no, ellos tienen que imponerte a ti el silencio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando les censuran a ellos, se quejan de censura, pero cuando te censuran a ti, para defender la libertad de prensa, ¿no? Esto es exactamente lo que ha dicho la Unión Europea, ¿no? Vamos a censurar, pero censuramos para poder defender la libertad de expresión. Bueno, y esto tiene que Vamos de ver cuidado, sí. con, sí, no, y hago una última acotación sobre esto porque en realidad es muy interesante, porque en realidad siempre, lógico que una persona que cree en Dios, que cree que hay valores, va a ser filosóficamente teísta. Pero del otro lado, el progresismo también es teísta. No son ateos filosóficamente. Lo único que quieren es que en vez de regirnos con las normas con las que se viene rigiendo la filosofía que es producto de una sociedad judio-cristiana, regirnos con otras normas. O sea, quieren que sea un ateo filosóficamente no quiere que el aborto sea legal. El superhombre le importa tres cominos si el aborto es legal o no es legal. Lo va a hacer porque tiene ganas y punto. En cambio, ellos necesitan que el aborto sea legal para que esa sea la norma. O sea, que haya una norma que no dependa de nosotros, en definitiva. Pero que sí Y que dependa elevan a los de los altares, valores. quieren elevar a sus altares, o sea, igualar, ¿no? Leyes morales nuevas
con tradicionales. Y eso, amigo, o sea, por ejemplo, cuando ves a los ateos intentando hacer bautizos agnósticos, ¿no? Entonces, Existe eso. sí, sí, Me no, acabo no. de... Ahora está la moda, o sea, se han dado cuenta, ¿no? Hay una parte, la importancia de los ritos, ¿no? Tú ves un rito católico y te entra por los ojos, ¿no? Mm. Tú vas a misa latín y alucinas. Tú ves una buena procesión de Semana Santa en España y te dan ganas vamos, no sé, casi de ir a conquistar Jerusalén, ¿no? Eh, claro, es la importancia de los ritos, ¿no? También por eso se está destrozando los ritos en la Iglesia Católica. Lo dejo ahí porque es tema para otro debate, ¿no? Pero la destrucción de la tradición también pasa por la destrucción del rito, ¿no? Y el rito es muy importante porque es simbología. Entonces, la izquierda ha encontrado que no tiene simbología, no tiene ritos, no hay un dogma que genere un rito. Y por eso están intentando generar sus propios ritos, ¿no? El problema es que cuando intentan imitar el rito, están imitando el rito de aquello que detestan, que supuestamente es la religión cristiana, ¿no? Que son incapaces de crear nada nuevo. Ahí está el problema cuando rompes con la tradición, que vas a estar siempre pendiente o estás en una especie de búsqueda en el desierto durante 40 años de la tierra prometida, pero nunca vas a llegar a ella porque has perdido ya no eres capaz de encontrar por dónde viniste. Y entonces eso también genera una crisis de identidad perpetua porque nunca encuentras nada que arraigue en la tierra, un árbol que tenga fuertes raíces, ¿no? Los que nos intentamos agarrar esas raíces de esa manera, porque también es cierto que nosotros vivimos en un mundo en el que la tradición se ha cortado y por lo tanto también intentamos representar la tradición como mejor podemos, sí que tenemos alguna manera más de agarrarnos a ello, simplemente por las creencias o por los valores. Pero yo lo que veo en general, no tanto a los mayores, que al fin y al cabo la generación boomer es otra cosa, pero sí a los jóvenes, ¿no? Y ahí están las estadísticas, ¿no? Hay una perdición del alma, y no me quiero ir mucho a lo religioso, ¿no? La perdición de la mente, con todas las estadísticas que estamos viendo de asesinatos, abortos, consumo, sexo, drogas, que por mucho que nos sigamos preguntando por qué, si no entendemos el otro plano, ¿no? La otra dimensión, va a ser difícil encontrar una salida. Pero claro, ¿esto cómo se lo explicas a los otros? Sin que ellos se No, sientan ofendidos. Porque ellos van a entender entonces que tienen que pasar por tu aro, ¿no? Es bastante complicado evangelizar en este campo. sí, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que muchas gracias. Voy a cortar acá porque pobre Javier está 6 horas más. Se salió Javier Villamor, pobre. A ver ahí. No, bueno, se salió. No sé si... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Javier, si estás ahí. A ver, lo vamos a agregar. Le iba a hacer una conclusión. Ahí está. Ahí está. No sé. ¿Listo? ¿Volviste? Perdón, que toqué la pantalla y se fue todo a la vez. Dije que iba a cortar, pero no era tan drástico. No, Bueno, no, primero que soy nada, radical hasta para eso. sí, no, listo, pum, ya se iba, chao, se terminó la conversación. Eh, bueno, también para explicarle a la gente, él está 6 horas más, así que la verdad que te agradezco un montón que hayas estado, sobre todo es tarde. Si a mí me empieza a agarrar sueño a las 7 de la tarde, no me imagino allá debe estar además funcionando el cerebro más lentamente. La verdad Falta todavía, hay que volver a la hispanidad, aquí hay que volver a trasluchar todos los días, chicos. bueno, me parece que te va a salir más barato venirte en algún momento a vivir a Latinoamérica y estar más acorde a los horarios. Puede ser, sí. A este paso sí. Bueno, aquí además la gente come a las 12, yo es algo que no lo entiendo. Comer de comer, ¿eh? O sea, no. Ah, bueno, igual nosotros los argentinos comemos entre 10, 11 de la noche. No, O no. sea, me dijeron que Comer a las 12 me refiero de comer. Comer. O sea, la comida de mediodía. a las 12 tipo de Sí, sí, o mediodía. sea, a las 12, sí, a las 12. ¿Y ustedes a qué Sí, hora sí. comen? No, yo como intento comer entre la 1 y las 2. En España comemos a las 3. 2, 3. Ah, Tenemos 9, bueno, no, 10. nosotros los argentinos comemos a las 12. ¿En serio? Eh, sí. Sí, sí, no, nosotros tenemos horarios muy distintos. Creo que compartimos bastante con los paraguayos y con los uruguayos.
a diferencia del resto de Latinoamérica, imagínate lo mal que lo pasé cuando nos fuimos de gira. Tenemos un desayuno super light, tipo café y nada más, tempranísimo, 7, 8 de la mañana cuando arrancas el día. Almuerzo a las 12, o sea, comida bien. Merienda a las 5 o 6 de la tarde y después comer a las 10 de la noche de vuelta. En España, ahora menos, pero en España era desayuno fuerte al levantarte, picabas algo a las 12, comías a las 2, merendabas a las 6 y cenabas a las 9, 10. Claro, un híbrido entre nosotros y el resto de Latinoamérica. Juntábamos todo. A mí me pasaba que encima todo, claro. Como estábamos 4 horas, por ejemplo, en el norte de México, 4 horas antes, los argentinos, yo siempre llegaba mal a las comidas en la gira. Siempre sentía, no sé, estaban ¿cómo se llama? Por almorzar a las 2, 3 de la tarde, y yo estaba sintiendo que necesitaba comer algo dulce, porque necesitaba merendar. Tipo, para mí esa hora era hora de merienda, entonces siempre llegaba mal las comidas. Pero bueno, sí, se ve que tenemos algo que ver con Bélgica, bueno, los argentinos. Te vas de gira otra vez, ¿no? Ahora. Sí, me voy en diciembre. En diciembre vamos a estar allá por México, 12 ciudades, una cosa así. Así que me voy a volver medio loca, pero la verdad que muy contenta de volver a la vieja rutina. Viajar a México siempre es bien. Sí, Buena sí, gente, sí. buena Además, comida. son lindos los mexicanos. La verdad que gente muy, muy afectuosa, siempre me recibió de la mejor manera. Dice Y José Lasso, y tapas después de cenar, sí, tenemos además la recena. O sea, si quieres comer bien, tienes que venir a España, cabrón. bueno, siento que uno va a España y sale gordo. Te dicen mucho esto. Depende, ¿no? Todavía creo que a nivel europeo tenemos de los mejores cuerpos todavía. La dieta mediterránea, el solito, moverse, andamos. En Norte de Europa ya no tienes tanto, ya cambia un poquito. Ya no son los vikingos de antes, ahora son vikingos Mira, si a trans. mí me pusieran tantos platos por día, termino redonda. Yo lo digo, yo si voy a España, engordo. No, Les pongo la firma del sí, día que claro, vaya, sí. vuelvo con 10 Pero kilos más. mira, yo algo que me pregunto es, me pasa igual que los chilenos y con con todo el mar que tenéis allí, que no coméis pescado, es algo que no Es le que veo es sentido. carísimo. Pero no le veo Es carísimo. sentido, o sea, algo hay que hacer, hay que intervenir la economía. ¿Sabes? A ver, mi ley interviene en la economía. O sea, el pescado tiene que ser barato. ¿Sabes? No, además de que es carísimo, es muy gracioso porque también me pasó cuando nos fuimos, con esta experiencia de estar afuera, que la gente creía que el argentino vive de asado. Y los argentinos comemos carne, pero comemos mucha pasta, tipo fuertemente, o sea, en la semana muchos fideos, ñoquis, raviol, digamos, todo tipo de pastas, es como una parte, las harinas, una parte O sea, pasta y fundamental. carne, sí, está bien. Claro, Muy, mucho muy carbohidrato, mediterráneo, mucha ¿no? proteína. Sí, Así sí, que está bien. no dejaron lugar para el pescado, lamentablemente, pero bueno, yo recomiendo la gastronomía argentina. Yo sé que no es santa de la devoción de mucha gente, pero yo estoy muy orgullosa de la comida de mi país, así que la recomiendo Yo fuertemente. estoy orgulloso de la comida y de la hispanidad en general porque es un espectáculo. O sea, desde México, incluso podemos incluir Estados Unidos, no por la comida de allí, sino por las cosas que se hacen en algunos sitios, hasta La Pampa, ¿no? O sea, toda la cultura que hay en la hispanidad respecto a la comida no la hay en otros sitios, ¿no? Sí, bueno, yo la de México puntualmente, los mexicanos medio como que no les gusta, pero me tengo que desligar porque usan demasiado picante, a mí me hace Soy muy mal. adicto. Pero sí, picante y Perú también. Perú es un espectáculo. Pero bueno, no Sí, sí, quiero sí. hablar de eso, que me he comido una ensalada de mierda, me está entrando en hambre. En fin. Aquí, por cierto, en Bruselas es carísimo, ¿eh? Carísimo. Así Comer que bien es lo muy, tienen, muy caro. te Muy tienen caro. instalada entonces. Peor que Argentina. No, bueno, a mí a lo tonto estoy teniendo una buena línea, todos los días hago deporte, o sea, esto no le importa a nadie, pero bueno, ya que estamos para terminar. eh, Desayuno bastante sano, como un platito así del día, depende del sitio, y luego ceno un poquito de carne o ensalada y vuelta al gimnasio al día siguiente. O sea, la verdad es que me está curtiendo bastante bien el tiempo aquí, cundiendo. Bueno, la verdad Así que que felicidades. Javier nos está dando ejemplo a todo el resto. Pues yo creo que ninguno de los conferencistas, tal vez Pablo Muñoz y Turrieta tenga así estilo de sí, vida sano, porque es así como más de la naturaleza y no sé. Pablo se cuida, sí, Pablo se cuida. Claro, pero el resto, desastre. Todos. Todos.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Nada, mil gracias. Es un placer, como siempre, hablar con vos. Espero que a los que están del otro lado, por más que, bueno, nos tocó así horario medio inconveniente, pero sé que hay mucha gente que lo va a ver en la grabación. Nada, la verdad que da para seguir hablando de 10.000 temas, porque siempre uno con estas cosas saca una cosa y se va a la otra y demás. Así que espero que podamos hablar en otro momento. Mucha suerte con la misión en Bruselas y con el libro sobre todo. Y a la gente, obviamente, vayan a seguirlo a Javier. No sé, tengo entendido que tenés una cuenta que está como baneada, no sé qué. Sí, por favor, bueno, la gente que te llegue por este vídeo, estoy desde la nueva cuenta Javier Villamor C, porque ya me di cuenta, desde la pandemia me censuraron la otra, o sea, no te la censuraron, pero me la bloquearon. No alcanzo, o sea, no me para de seguir gente y el número no se mueve, pues me siguen y pierdo, me siguen y pierdo. Veo que el alcance de las publicaciones es mínimo. Y entonces ya, bueno, pues me desistí de nutrir esa cuenta. Aquí todavía no estoy cancelado, entonces, bueno, si me podéis seguir en esta nueva, pues agradece porque, bueno, empezaré a subir aquí cosas como subía en la anterior, cuidándome de algunas cositas, porque al fin y al cabo estamos en donde estamos, tampoco hay que ser tontos, pero bueno, aquí estoy otra vez. Va a tener que cuidarse sobre todo de los feos decorados que pone detrás de los vivos. Totalmente cancelado para Instagram. Bueno, así que síganlo a Javier, que además les va a estar contando del libro. No, por favor, Javier, no te pases, te vamos automáticamente se te va a pixelar la Hola, sí, imagen. Javier Amor, decorador de interiores. No, además que son dos sillas Son dos y sillas y un un flor. botijo, ¿no? Sí, Eso está, algo así, un perdón, florero. ¿esto está arriba de la cama? No, esto es el salón. El caso es que son todas así. Literalmente son todas así en el hotel. Es un hotel parecido al de El Resplandor. Bueno, Nunca está sabes lo bien. que va a aparecer al lado del pasillo, al final del pasillo. Y aparecen bastantes personajes. Es un sitio para turistas de nivel bastante extraño. Entonces, bueno, hay de todo. Sí. Entonces tenés que cuidarte con lo que decís. Hay de todo. Es curioso. Tiene Esta ciudad un enfoque anticuerdista, tiene el hotel. es un hotel deconstruido. Es un hotel deconstruido. ¿Qué problema? Cuídate, recen mucho por la seguridad, tanto física como espiritual de Javier, sobre todo en su estancia en el hotel deconstruido. Por favor. No sabemos si después sale con vestido o algo por el estilo. Bueno, eso, muchísimas gracias, nos estamos hablando. No sé si querés cerrar con alguna reflexión o algo por el No, estilo, no, estamos ahí. creo que ya hemos soltado mucho la chapa por hoy. Eh, Vamos a descansar, que la gente también lo necesita. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Chau, chau.